En tus sueños más salvajes capítulo 28 estaba en un bosque oscuro y eso ponía nervioso a Jaune. Los bosques en sueños siempre le recordaban a Amber y le hacían pensar que tal vez estaba cerca de atrapar a su asesino. El problema era que los bosques también eran estereotípicamente aterradores debido a la idea de que cualquier cosa podía vivir dentro de ellos, así que en lo que respecta a las pesadillas, no eran poco comunes. Eso y las escuelas, por razones que él sentía que tenían que ver con traumas infantiles o vergüenza. Un bosque en un sueño también significaba que había una gran probabilidad de que aparecieran los Grimm, monstruos de la vida salvaje. Era un patrón que había visto repetirse. La escuela significaba altas probabilidades de un sueño sobre vergüenza o humillación. Estructuras oscuras parecidas a sótanos con muchas sombras significaban asesinos. Bosques significaban monstruos. No era un tema definido, pero después de haber tenido tantas pesadillas, y de leer sobre sueños con el Dr. Oblek, había comenzado a notar los temas y la lógica detrás de ellos. Si una persona soñaba con sombras intensas y oscuridad, era para crear una atmósfera propicia para los sobresaltos. Si una persona soñaba con grandes multitudes de personas, era más probable que estuvieran atrapadas frente a una audiencia. Si soñaban con su hogar familiar, a menudo se trataba de un trauma infantil. Los sueños tenían lógica si se los analizaba con suficiente profundidad. Y fue esa lógica la que hizo que Jaune se envolviera en una densa aura e invocara a Cross y a Morse en su mano. Una pesadilla en un bosque podría ser del tipo estoy perdido en el bosque, pero cuando la mayoría de los bosques de Remnant estaban llenos de Grimm, estaba dispuesto a apostar más dinero a que se trataba de ellos. Lo irónico es que un Grimm de ensueño podría ser más peligroso que uno real, pensó Jaune, entrando con cuidado en el bosque en busca del soñador. Su fuerza estará determinada por la imaginación de la persona que tenga la pesadilla, por lo que un Beowulf podría ser más fuerte y más cruel aquí que en el mundo real. Necesito tener cuidado. Era tentador gastar aura y cambiar el sueño para que fuera más fácil, ya sea para convertir la noche en día o para obligar a que la mitad de los árboles no existieran para que el bosque se volviera más escaso y fuera más fácil mirar a través de él. Sin embargo, eso sería costoso con el aura. Y la pesadilla podría contraatacar. Era mejor intentar encontrar al soñador primero, así que avanzó con dificultad por el bosque con un enfoque más localizado. Cada pocos pasos, se detenía y emitía un pequeño pulso de aura para despejar la niebla y revelar todo. Una técnica de este tipo, el pulso del aura, en realidad no existía en el mundo normal. Podías emitir un pulso de aura levantándola y dejándola caer, pero no era de mucha utilidad más allá de un ejercicio de entrenamiento que Ren le había enseñado. Una forma de practicarlo rápido que podías agarrar tu aura y un truco utilizado en los preescolares de combate para ayudar a los niños a practicarlo mientras un maestro intentaba distraerlos. Pero aquí, en un sueño, podía hacer que hiciera lo que quisiera. Las reglas normales no se aplicaban. Entonces, cuando imaginó que el aura pulsaba y formaba un anillo de luz que se expandía y disipaba la niebla, eso fue lo que hizo. Las sombras se iluminaron y los árboles proyectaron sombras largas mientras Jaune se convertía en una luz nocturna parpadeante, del tipo que habría atraído a todas las polillas e insectos en 100 millas a la redonda si esto fuera la vida real. Y aún era más fácil para su aura que transformar a la fuerza este bosque en un prado abierto para poder ver más fácilmente. Debería comentarle eso a Oblek, murmuró. Me resulta mucho menos difícil cambiar cosas sobre mí que sobre la pesadilla. Supongo que es porque no lucho contra ella para controlarla, ya que no es ella quien me imagina aquí. La lógica tenía sentido en su cabeza. Mientras avanzaba entre los árboles, no tardó mucho en empezar a notar señales de movimiento con cada uno de sus pulsos de aura. Criaturas que iban desde lobos hasta osos, pero también pájaros. Muchos detalles específicos para alguien que estaba teniendo una pesadilla. La mayoría de la gente no se molestaba en imaginar el ruido de lo que había visto. Si alguien soñaba con una escena al aire libre, normalmente sería anormalmente silenciosa, habitada solo por ellos y las criaturas de pesadilla que hubieran imaginado. ¿Significaba eso que se trataba de un recuerdo muy importante? Algo que recordaban hasta el último detalle. Tal vez, pero podría haber sido importante para el sueño de alguna manera.
Sea como fuere, el hecho de que ahora lo notara todo significaba que se estaba acercando, y no tardó mucho en encontrar al soñador. Una niña pequeña, de cabello naranja, con ropa raída y ojos azules grandes. Nora. Niña Nora. Lindo. Pensándolo bien, ella podría haber sido el primer sueño en el que había entrado, al menos desde que tenía memoria. Había estado en los sueños de otros más de una vez en algunos casos, pero nunca 2 veces en las pesadillas de Nora. La última ni siquiera se había sentido como una pesadilla. Solo habían luchado juntos contra un grupo de Grimm. Esta se parecía mucho más a una, especialmente porque ella era una niña pequeña, obviamente incapaz de cuidar de sí misma y perdida sola en el bosque. Jaune salió de entre los árboles y levantó una mano y la voz. Hola. ¿Estás perdida? Nora se estremeció y se apoyó contra un árbol, pero solo por la sorpresa. Una vez que lo vio, sus hombros se desplomaron y dejó escapar un suspiro áspero. Lo siento si te asusté, dijo, deteniéndose a poca distancia. Soy un cazador en estos bosques. Mi nombre es Jaune. ¿Estás bien? Nora, dijo con una voz adorablemente tímida. No era como la Nora a la que él llamaba amiga. Sin embargo, muchas cosas podían cambiar en unos años, y él sabía que Ren y Nora eran huérfanos. Habían crecido rápido. Estoy perdida, admitió. Y mi amigo ha desaparecido. Ren, ¿verdad? Interrumpió Jaune. Un niño pequeño de pelo negro y ojos rosados. Está bien. Lo encontramos buscándote a poca distancia de aquí. Lo llevaron a la ciudad para que le dieran comida caliente y lo bañaran, y yo vine aquí a buscar a su amigo desaparecido. Una pequeña mentira piadosa era perdonable cuando el Ren desaparecido no existía. Obviamente, se trataba de una pesadilla en la que ella se separaba de Ren durante su huida de lo que fuera que había matado a sus familias. Sabía que habían sobrevivido solos gracias a la semblanza de Ren, por lo que el hecho de que Nora se separara de esa semblanza en un bosque peligroso sería una pesadilla evidente. Debió haber pensado en esto muchas veces, preguntándose lo condenada que habría estado sin Ren. Su subconsciente debió haber captado las señales. Nora se desplomó de nuevo, sonriendo con alivio. ¿Está a salvo? Seguro que sí. Está a salvo en Beacon. Y tú también estarás a salvo. Vamos a sacarte de aquí, ¿vale? Le ofreció una mano enguantada, que Nora tomó con mucha más alegría que en la vida real. Jaune se preguntó si, incluso en sueños, inconscientemente lo reconocía como un amigo y confiaba en él. Toma mi mano y quédate cerca. Estarás bien. Escuché que hay monstruos en el bosque, señor Jaune. ¿Estaremos a salvo? Siempre y cuando no los imagines 10 veces peores de lo que son en realidad, pensó Jaune. Ahora que lo pienso, lo mejor será que le dé confianza. Si los imagina más débiles porque se siente segura conmigo, entonces será mejor. Hay Grimm por aquí, pero no son un desafío para un cazador como yo. No te preocupes. Yo como estos monstruos en el desayuno, generalmente con una guarnición de panqueques. ¿Te gustan los panqueques? No sé qué es un panqueque, Jaune casi tropieza. ¿De verdad? Entonces tendré que hacerte algunas cuando salgamos de aquí. Son geniales. ¡Mira! Nora señaló hacia adelante, gritó de miedo y se agachó tras las piernas de Jaune. No necesitó seguir su dedo porque una criatura que nunca había visto antes salió acechando de entre los árboles. Era un Grimm, eso lo podía saber por su cuerpo negro y sus placas blancas de armadura, pero nunca había visto ni leído sobre ese tipo antes. Casi parecían 2 Grimm. Uno de ellos era un caballo y el otro un jinete. La mayoría de los Grimm que había visto, Beowulfs, Ursa, Nevermore, Deathstalkers y Warbatusks, eran contrapartes monstruosas de criaturas normales. Lobos, osos, pájaros, escorpiones y cerdos. Tenían sentido y parecían criaturas que podrían haber evolucionado de forma natural, incluso si todos aceptaban que no había nada natural en los monstruos que se convertían en humo después de matarlos. Pero esto era diferente. La evolución no solo creó la caballería. Fue una invención humana de hace siglos como medio para que la gente fuera mucho más móvil y, presumiblemente, se expandió cuando la gente se dio cuenta de que se podía poner a tipos con armadura pesada y armas encima y atropellarlos a pie.
Ver a un Grimm imitando eso era casi como ver un pájaro volando por el cielo que era un rifle con alas. Nora claramente imaginó esto de la nada, ¿verdad? No hay forma de que algo así pueda existir en realidad. Es básicamente un caballero negro, por el amor de Dios. Parece sacado de un cuento de hadas. Eso no significa que no fuera peligroso. De hecho, probablemente era más peligroso que cualquier Grimm al que se hubiera enfrentado alguna vez. Pero esta criatura no era lo único que se alimentaba de la imaginación. Su cuerpo yacía en la cama de su dormitorio y esta forma, a falta de una palabra mejor, era una creación de aura e imaginación. Nada más y nada menos. Jaune empujó suavemente a Nora para darse espacio y se acercó a la bestia. Señor Amarillo, no te preocupes, Nora. Esta cosa, resopló, empujando a Aura hacia sus pies e imaginándose completamente ingrávido. Sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a Ruby y sintió que algunas rosas rojas revoloteaban alrededor de su cuerpo. Jaune sonrió. No es nada para un cazador como yo. Se lanzó hacia adelante más rápido de lo que jamás hubiera podido hacerlo en la vida real, pasando por encima del hombro izquierdo del jinete, como había visto a Ruby hacer con numerosos Grimm en el bosque Esmeralda. Su espada le cortó el cuello, decapitando al jinete de un solo golpe. Una vez más, imitando a Ruby, golpeó un árbol con los pies por delante, agachándose para amortiguar el impacto y luego pateándolo. La mitad inferior del Grimm, el caballo, se apresuró a girar y exhalar una niebla verde sólida hacia él, sin duda veneno. La imaginación de Nora debe haber estado descontrolada. Afortunadamente, el suyo también lo fue. Jaune se convirtió en una tormenta de pétalos que revolotearon a través de la nube de veneno, y se formó de nuevo detrás de ella, cortando sus patas traseras y dejándola caer sobre sus rechonchas rodillas. Los brazos alargados del jinete se extendieron hacia él a pesar de que no tenía cabeza, pero un barrido de Crosiamors también los cortó, y luego Jaune se fue cuando la criatura pateó hacia atrás con sus muñones, convirtiéndose en una nube de pétalos que se formó sobre la parte superior de la espalda de la bestia. Ya basta, dijo, clavándole la espada en la espalda y el pecho. Ambos Grimm, o ambas mitades de un Grimm, gritaron de dolor. Cuando el jinete se desplomó, Jaune hizo una voltereta hacia atrás con la misma gracia que Blake solía hacer, luego tomó a Crosiamors en las manos de Weiss y lo apuñaló 3 veces en el flanco de la montura. ¡Ja! El Grimm no tenía ninguna posibilidad. Por supuesto que no. Solo estaba limitado por su aura y su imaginación y podía romper todas las reglas de la realidad. Jaune caminó hacia Nora mientras la cosa caía de costado y se desvanecía en la niebla, y su amigo infantil lo miró con asombro. ¿Y bien? Jaune envainó su arma. ¿Cómo estuvo eso? Eso fue genial. Exclamó entusiasmada. El señor Jaune es increíble. ¡Guau! Nora corrió a abrazarle las piernas. Quiero ser como tú cuando crezca. Jeje, Jaune se sonrojó ante el elogio a pesar de que venía de una niña. Eso fue genial, ¿eh? Le acarició el cabello y luego notó que tenía sangre en la mano. ¿Qué es esto? Le tomó la muñeca con suavidad y Nora lo dejó. Cuando le dio la vuelta a la mano, tenía un feo corte en la palma. ¿Te atrapó el Grimm? No, no lo creo. Nora miró perpleja la pequeña herida. Era solo un pequeño corte, probablemente de una rama o una espina. Creo que ya estaba ahí antes. No me acuerdo. Bueno, ¿qué tal si me encargo de eso por ti? Le sostuvo la mano abierta y frotó el corte con el pulgar, luego imaginó que la piel se cerraba. Sintió el leve goteo de su aura mientras cambiaba esa pequeña cosa del sueño. Curiosamente, se necesitó más aura que la que había utilizado durante toda la pelea. Podía sentir cómo se agotaba. Pero cuando le quitó el pulgar, la herida quedó sellada y Nora se quedó atónita. ¿Qué? Es mi semblante, mintió. Ya había demostrado, o sugerido, que su semblante era el de Ruby, pero esto era solo un sueño y Nora estaba demasiado sorprendida como para darse cuenta. No tienes de qué preocuparte, Nora. No solo soy lo suficientemente fuerte para encargarme de cualquier Grimm con el que nos encontremos, también puedo asegurarme de que nada te haga daño. Le acarició el pelo enmarañado. Así que no tengas miedo, ¿de acuerdo?
No hay nada en estos bosques que pueda afectarte ahora que estoy aquí. Su sonrisa casi le partió la cara en dos. Asintió. Es increíble, señor Ark. Creo que eres increíble por haber llegado hasta aquí sola, Nora. Y es doblemente asombroso que ella y Ren hayan tenido éxito, hayan encontrado seguridad y luego se hayan convertido en los cazadores que eran ahora. Ahora, vamos a ponerte a salvo, ¿de acuerdo? Ya es hora de que te unamos a Ren. Probablemente esté muy preocupado por ti. Está bien. Y luego puedo probar esos panqueques. Te haré un montón yo mismo. Pero sabía que no sucedería porque podía ver la luz blanca brillando sobre el cielo indicando que el sueño estaba llegando a su fin. En cuanto a sueños, probablemente era uno de los más tranquilizadores que había tenido últimamente. Eso no era necesariamente algo malo. Siempre prefería tener uno agradable en lugar de uno en el que tuviera que revivir o descubrir el trauma de otra persona. Supongo que ahora le debo unos panqueques a Nora. Le haré algunos el próximo fin de semana. Nora Valkyrie parpadeó para quitarse el sueño de los ojos y se encontró mirando el techo de su dormitorio. Todos los demás dormían y, afortunadamente, mucho más silenciosamente de lo que había escuchado en otros dormitorios. Jan roncaba y, a veces, escuchaba ronquidos que provenían de la pared de su propio vecino. Pirra, Jaune y Ren dormían en silencio, y Jaune estaba un poco inquieto y daba vueltas en la cama. Aún así, nunca despertó a nadie. Nora respiró profundamente por la nariz y soltó el aire de la misma manera, cerrando los ojos de nuevo y preguntándose por la extraña pesadilla que no había resultado ser una pesadilla. No era la primera vez que revivía su escape con Ren de Kuroyuri, ni la primera vez que tenía una pesadilla sobre lo que podría haber sucedido si Ren la hubiera dejado o si ella se hubiera perdido. Ese tipo de escenarios de qué hubiera pasado si, siempre la perseguían porque el hecho de que Ren la hubiera salvado había sido una casualidad. No habían sido amigos y ni siquiera se conocían realmente. Él solo había sido otro niño en Kuroyuri y se había topado con ella y la había salvado cuando se derrumbó porque ella había estado allí. Era igualmente posible que ella hubiera estado al otro lado de la ciudad o que hubiera huido antes cuando los Grimm atacaron, y entonces nunca se habrían conocido y ella seguramente habría muerto. No había funcionado de esa manera, obviamente, pero no podías decirle a tus pesadillas que dejaran de traer viejos recuerdos. Eso era lo que hacían. Ya era algo viejo. Casi todas sus pesadillas eran sobre Kuroyuri, lo que había pasado allí o lo que había sucedido inmediatamente después. Nora apartó las sábanas a un lado en silencio y se levantó de la cama en dirección al baño. En el camino, notó que Jaune se daba la vuelta y amontonaba las sábanas a su alrededor y sintió una sonrisa suave, casi vergonzosa, apoderarse de su rostro. Probablemente era extraño que hubiera soñado con él salvándola. Se reiría de ella y Pirra probablemente la miraría fijamente durante un día o dos. Curiosamente, la propia novia de Jaune, Jan, entre todas las personas, lo encontraría más divertido. Para Nora, era solo un poco vergonzoso y un poco extraño. Era Ren de quien estaba enamorada no tan secretamente, por lo que habría esperado que él fuera su caballero de brillante armadura. El Jaune en sus sueños ni siquiera había sido alguien de quien se hubiera enamorado realmente. Había sido genial, pero más como un hermano mayor. O ese increíble modelo a seguir que admirabas. Realmente parecía un héroe y había derrotado a Nuclear con facilidad. Y con movimientos que en realidad no eran suyos, pero era un sueño, así que no tenía sentido. Supongo que a veces puede ser bastante genial, Jaune, pensó. No siempre, pero de vez en cuando hacía algo impresionante, como enfrentarse a Cardin para proteger a otro estudiante o salir de la nada y disculparse con Weiss por todas las cosas que había hecho. Era un idiota la mayor parte del tiempo y bastante débil el resto del tiempo, pero definitivamente había algo de acero debajo. Tal vez diamantes también. Y él era su segundo mejor novio en el mundo, así que nada más importaba. Tal vez incluso su mejor novio si pudiera convencer a Ren de convertirse en su novio real. Nora se sonrojó y se obligó a entrar al baño, encendiendo suavemente la luz para no despertarlos.
Extraño no, el Jaune de su sueño había dado vuelta a su pesadilla y la había convertido en algo que no era una pesadilla, aunque le había prometido panqueques y no los había entregado, así que tendría que exigirle eso a Jaune. Era lo justo. Riéndose de su propia broma, Nora se echó un poco de agua fría en las manos y luego en la cara antes de notar que algo no iba bien. Ayer, en la clase de combate, había tenido una interacción desagradable con la guadaña de Ruby, por lo que la señorita Godwich la reprendió por intentar atraparla con la mano. Con aura o sin ella, seguía siendo un objeto afilado y se había cortado. Jaune había sido excusado de dicha clase debido a sus extraños problemas con el aura y no lo había visto, pero Ren y Pirra le habían dado una reprimenda, y Ruby se había visto tan absolutamente culpable que Nora se había sentido fatal. Ya está curado, Nora levantó la mano y le dio la vuelta. Claro, el aura podía hacer que las cosas sanaran más rápido, pero esto había pasado de ser un corte feo del que debería haber tardado una semana en recuperarse a una piel suave e inmaculada sin siquiera una simple cicatriz. ¿Qué pasa, Renant? ¿Cómo es que ya está mejor? No hice nada. Diablos. Incluso tenía una crema que le había dado la enfermera y que debía aplicarse durante los siguientes días para evitar cualquier infección. Nora se revisó la otra mano, solo para asegurarse de que no se había equivocado de mano por ser tan temprano en la mañana, pero no, su otra mano también estaba bien. ¿Esto todavía era un sueño? La mayoría de la gente se pellizcaba. Nora se lamió el dedo y lo metió en el enchufe de la pared destinado a secadores de pelo y compañeros de equipo masculinos capaces de criar osos, a diferencia de Ren y Jaune, de caras suaves. ZZZZZZZT. La descarga se apoderó de su cuerpo sin lastimarla, pero la sacudió hasta despertarla de repente, como si le hubieran inyectado cafeína directamente en las venas. Nunca había estado más despierta que ahora, y aún así la evidencia seguía ahí. Su herida había sanado. El genial Jaune de mi sueño dijo que me lo había curado. Nora miró fijamente la piel sin marcas. Jaune. Lo hiciste. ¿Pero cómo? Ella echó la cabeza hacia atrás, pero su compañero de equipo estaba profundamente dormido y no quería despertarlo. Llevaba un tiempo diciendo que su aura estaba alterada y muchos de esos problemas ocurrían cuando él dormía. Cuando todos dormían. Unas noches atrás, se había despertado sangrando por un corte aterrador en el cuello. Y ahora se había despertado con un corte eliminado en la mano. No parecía posible que de alguna manera él le hubiera quitado una herida retroactivamente antes de que ella la tuviera, pero definitivamente había alguna conexión allí. Nora era vivaz y excitable, pero no era tonta, y no era difícil ver que la semblanza de Jaune, o su aura, o lo que fuera, parecía estar más activa durante la noche. Fuera lo que fuese lo que había hecho, y tanto si él sabía lo que hacía como si no, no podía quitarse de la cabeza la idea de que la había curado. Incapaz de ignorarlo, volvió a entrar a la habitación y se acercó a su cama. No lo despertaría, pero activó su pergamino y miró su contraseña. Jaune realmente necesitaba no usar 1, 2, 3, 4 para iniciar sesión, pero ella no iba a ser la que se lo dijera. No era como si fuera a revisar sus mensajes de texto ni nada de eso. En cambio, activó las lecturas de su aura y lo sostuvo lo suficientemente cerca de la piel desnuda de su cuello para obtener una lectura. Tenía un aura del 79%. Y a Jaune le habían dado un pase en la clase de combate debido a sus problemas de aura, y Pirra también se negaba a entrenar con él por la misma razón. No había ninguna razón por la que debería tener menos del 100% de aura, y estaba segura de que se había ido a dormir con eso, lo que significaba que había usado aura en algún momento de las últimas horas. Él había usado aura y su feo corte había sido curado. Jaune la había curado. Eso tenía que ser todo. Nora frunció el ceño. Estúpido Jaune. Se supone que debes cuidar tu aura y no lastimarte. Solo fue un pequeño corte. Quería despertarlo y decirle que no fuera tan estúpido, pero, mientras lo observaba, su aura llegó al 80%, lo que significaba que se estaba recuperando. Eso fue suficiente para que ella dejara el pergamino en silencio y lo dejara dormir. Tienes suerte de que sea un compañero de equipo tan generoso, amigo. Y tal vez esté inconsciente. Está profundamente dormido, así que no es como si lo tuviera bajo control.
Quizás ese era el problema. Tal vez Jaune estaba gastando su aura de forma automática o inconsciente y no podía controlarlo. Nora sintió la necesidad de ir a despertar al Dr. Oblek y exigirle que le dijera lo que le habían dicho, pero Jaune obviamente quería mantenerlo en privado. ¿Por qué es todo esto tan complicado? Por ahora, lo dejaría así, pero lo vigilaría. Jaune era su amigo, uno de sus mejores amigos, y no iba a dejar que se hiciera daño por ella. Ni por nadie. Pero vigilaría y trataría de averiguar más sobre su nueva semblanza. Si él estaba tratando de averiguarlo, entonces era lo mínimo que podía hacer. Y estaba segura de que a Jaune le parecería bien.